Muy bien. Vamos a dar inicio a la reunión, esperando que se agreguen más. Quiero darles la bienvenida y pues es una bendición que estemos reunidos como varones. Estas reuniones pues son del corazón de Dios para nosotros, porque pues como bien platicaba la vez pasada nuestro hermano profeta Yacer, los varones tenemos una responsabilidad delante de Dios quizá mayor que la de la mujer, y muchas de las cuestiones que Dios concedió en tanto a privilegios y responsabilidades en la humanidad fueron por medio del varón, o la mayoría son hacia el varón, y nos vemos nosotros en medio de una lucha en la que el enemigo no quiere que nosotros entendamos esto, y el enemigo busca por todos los medios que nosotros perdamos la identidad, el propósito, el llamado, el privilegio, la responsabilidad de lo que significa ser un varón delante de Dios, un varón para Dios o un varón de Dios. Por eso, cuando iniciamos estas reuniones, comenzamos precisamente a estudiar la vida de los hombres de la Biblia, los varones de Dios, para que nosotros viéramos, nos viéramos como en un espejo en sus vidas, desde, desde sus propios errores, su carácter, sus propios aciertos, su manera en que caminaron en la fe, la manera en que se relacionaron con Dios. Y hemos ya, desde que empezamos esto, visto pues la vida de Adán, la vida de Caín, Abel, de Set, y estamos detenidos en Enoc. Enoc, viendo las características, la Biblia habla poco de Enoc, pero lo poco que se describe fue marcado por el Espíritu Santo para que entendamos grandes cosas a través de su vida. Una de las cosas, de las primeras cosas que vimos en la primera reunión antes de que nos reuniéramos con el profeta Yacer, eh, fue que Enoc caminó con Dios, y vimos una comparativa de lo que significa caminar con Dios en varias versiones de la palabra, o sea, el mismo versículo en diferentes versiones de la Biblia, y caminar con Dios implicaba estar de acuerdo con Dios, y nos llevaba a ese versículo: caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, caminar con Dios era también estar en intimidad con Dios, era también vivir bajo la voluntad de Dios, en acuerdo con Él. Y la otra característica que vimos fue que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y eso es importantísimo, que Enoc haya tenido testimonio de haber agradado a Dios. Eso es importante, y es otro tema que vamos a ver a seguir de lo que nuestro amado profeta Yacer está compartiéndonos. Y el otro punto que estamos aprendiendo de la vida de Enoc es que Enoc profetizó. El libro de Judas, o el Evangelio de Judas, habla de que Enoc profetizó acerca de gente perversa que sería enjuiciada por el mismo Señor, y habla de una profecía, ¿verdad? Pero el punto aquí, más que adentrarnos en el significado de esa profecía, es adentrarnos en lo que Enoc logró por medio de caminar con Dios, estar de acuerdo con Dios, y de haber tenido testimonio de haber agradado a Dios. El volverse un profeta, y de hecho, aparentemente, hasta donde vemos, él fue el primer profeta que se menciona en las escrituras. Entonces, definitivamente, la frase Enoc
profetizó o el título de este segmento, de esta enseñanza, es importante y nosotros estábamos escuchando al profeta Yacer la vez pasada una exposición de la enseñanza de la palabra muy importante que nos habló al corazón, nos motivó y creo que pues sin más preámbulos, solamente voy a iniciar con una oración y le voy a ceder el lugar a mi amado Yacer. Te bendecimos, Yacer, porque pues has tenido la disposición y con mucho amor y pasión lo has hecho y eso, pues, tan solo hacer eso contagia y eso es bueno. Y también damos gracias por la vida del apóstol Hipólito que aquí está acompañándonos y pues bienvenido apóstol Hipólito. No sé si ya puede abrir su micrófono porque la vez pasada no lo pudimos oír. No, ¿verdad? Ok, pues bienvenido, apóstol. Y también su hijo, el pastor Gerardo, está por ahí. eh, Gerardo Esparza, pues bienvenido, Jerry, Dios te bendiga, pastor amado. Por ahí se van a ir conectando más, pero vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por todo el amor con el que tú nos has amado. Señor, ponemos delante de ti esta reunión de varones. Pongo delante de ti sus vidas. Pongo delante de ti nuestros corazones, nuestras mentes. Pongo delante de ti la fe, el espíritu, el alma, el cuerpo, todo nuestro ser integral. Mi Dios, para que la semilla que va a ser eh, echada hacia la tierra de nuestro corazón, caiga sobre tierra barbechada, Señor. Precioso Espíritu Santo, así como te pedimos que uses a tu siervo, el profeta Yacer, y lo fortalezcas en todo, así te pedimos, Señor, que también nos barbeches la tierra del corazón para que esa semilla caiga en tierra fértil, eche raíces, Señor, crezca, dé su fruto a su tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra de hoy nos lleve a un impacto y a marcar eh, frutos de arrepentimiento, a marcar nuevas temporadas en nuestra vida en las que podamos caminar en glorias mayores, para que, como dice Pablo, como en un espejo, reflejándonos en la enseñanza, que en todo lugar, en última instancia, la enseñanza viene siendo el conocer de ti, nuestro Señor amado Jesucristo, y así como en un espejo, imitarte a ti, como los siervos tuyos que tú te has proveído, te imitan. Así nosotros te imitemos, Señor, como en un espejo, tomados por el Espíritu y llevados de gloria en gloria, hasta alcanzar, Señor, la plenitud de lo que tú eres en nosotros. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que seas tu Señor quien nos hable el día de hoy a través de tu siervo profeta Yacer. En el nombre de Jesús, bienvenidos y adelante, amado. Ya somos 8 en este momento. Gloria a Dios. Espíritu Santo, aquí estamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues, Pastor David, profeta, apóstol, muchas gracias por la fianza. Gracias a todos los a Dios, ¿verdad? Como es la segunda parte, voy a recapitular algunas ideas que se mencionaron en la primera. La Biblia enseña, por ejemplo, en Filipenses 3:1, que es importante repetir. Dice Filipenses 3:1, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y segunda de Pedro 1:12, en la versión TLA, dice, pero yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva,
creo que es mi deber recordarles todo esto. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Primero el Espíritu Santo a través de Pablo y después a través de Pedro. Entonces, sí hay que repetir y recordar. Estamos viendo la historia de Enoch y evidentemente uno se pregunta, bueno, ¿por qué estudiar los personajes del Antiguo Testamento si estamos en el Nuevo? Y es que a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos enseña que todo lo que pasó antes es para nuestra experiencia ahora. Entonces, definitivamente necesitamos prestar atención a todo lo que vivieron ellos para que ahora a nosotros nos sirva de enseñanza, ¿verdad? Quiero aprovechar y comentar que estando precisamente en esto, en el punto de el tema de la profecía, creo que usé diferentes maneras de explicar lo que era profetizar y me surgió una duda que quiero, no una duda, sino una inquietud que quiero dejar claro en el tema de la profecía. En Mateo 11, el Señor Jesucristo, cuando habla de Juan, porque Juan de pronto tiene un momento de crisis, de duda, de incredulidad, y manda a algunos discípulos de él a preguntarle a Jesús, bueno, ¿realmente tú eres el Mesías o no? Y esto es impresionante porque ya Juan había recibido la revelación. La realidad es que hay momentos, nosotros podemos tener ciertas victorias para gloria de Dios en el mundo espiritual y puede reflejarse en el mundo natural, pero de pronto vienen contraataques del enemigo y a uno a veces hasta se le olvida la mayoría de las cosas, ¿no? Incluso las promesas que Dios a uno le ha hecho. Y en ese, así le pasó a Juan, así le pasó al espíritu profético que residía en él, o Elías como un espíritu profético, como un profeta. Y en ese contexto, hablaba que no encontraba su esquina, como el boxeador, ¿verdad? Que está golpeado y no encuentra su esquina. Aún Jesús dice algo hermoso. Dice, y voy a decir, voy a poner a leer para no demorar. Dice, este es el mayor de los profetas, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dos cosas quiero resaltar aquí. Tú puedes estar pasando por el peor momento en toda tu vida. Dios no deja de verte como Él te creó y como te diseñó. Y este es un tema importante porque a veces en los momentos difíciles dejamos de creer en Dios y por lo tanto dejamos de creer lo que Dios dijo. Y dentro de todo lo que Dios dijo, ¿verdad? Por ejemplo, Dios dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él está con nosotros. Todo lo que establece en su palabra, ¿verdad? Los cielos, la tierra, si la palabra de Dios no fuera verdadera, pues ya a ver qué hubiera pasado con la tierra, porque la tierra está suspendida en medio del universo porque una palabra de Dios la sostiene. Así que cuando tengas dudas, si la palabra de Dios se cumple, acuérdate que si la palabra de Dios dejara de cumplirse un momentito, no sé a dónde íbamos a parar, porque la tierra está, pues se caía, literalmente. La tierra nada la sostiene, una palabra de Dios, que ahí la puso, ¿verdad? No lo dice un versículo en específico, pero se entiende cuando uno entiende todo el consejo de Dios, que es la palabra de Dios la que sostiene las cosas del universo en su lugar. Entonces, aún en los momentos más difíciles, tenemos que seguir creyendo lo que Dios dice de nosotros, que somos hijos de Dios, que somos sacerdotes, que somos reyes en el sentido que tenemos una responsabilidad. Porque es más fácil profetizarla a otros, ¿verdad? Y muchas veces más difícil profetizarnos a nosotros mismos. Y muchas veces lo más necesario que necesitamos profetizarnos a nosotros mismos es lo que la palabra logos dice de nosotros. ¿Se recuerdan? La palabra logos, todo el consejo de Dios, la palabra logos. Juan 1 dice que Jesucristo es el logos de Dios, ¿verdad? Pero cuando recibimos una palabra de parte de Dios activada, vivificada, para nosotros en ese momento, en ese contexto, o para otra persona, ya estamos hablando de una palabra rema. Hebreos 10
Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, por el rema de Dios. Entonces, Dios nos dice algo, le ponemos fe al asunto, creemos que lo que Él dice así es, sea lo que sea que Él esté diciendo, ¿verdad? Y automáticamente tenemos fe, si tenemos una revelación, tenemos una confianza. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, no te preocupes, aunque el enemigo se levante contra ti como un río, dice la palabra en Isaías, el Espíritu del Señor levantará bandera. Entonces, importante creer lo que Dios dice para nosotros, aún en los momentos más difíciles. Pero el otro tema que quiero resaltar de este pasaje, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, en función de este pasaje, por una mala interpretación, en mi opinión, lo digo con cariño y respeto, en función de una mala interpretación de este versículo, de este pasaje, los hermanos, por ejemplo, bautistas, presbiterianos y otros, dicen que ya hoy en día no existen profetas y que el don de la profecía no está activado o no está vigente para nuestros días. Bueno, aclarar, por si algún amado aquí tenía esa duda. Bueno, ¿y por qué estoy en una congregación acá, Piensa Vida Tabasco, o no sé quién puede escuchar este mensaje, ya que lo estamos grabando y compartiendo, ¿no? Bueno, aquí precisamente lo que el Señor Jesús está enseñando es que Juan es el último profeta del antiguo pacto. Del antiguo pacto, no como muchos amados dicen, bueno, ya en el día no existen profetas, porque el mismo Jesús dice que los profetas de la ley profetizaron hasta Juan, y Juan es el último de los profetas, no, de los profetas del antiguo pacto, ¿ya? Y eso es muy fácil de mostrarlo. Uno hace una revisión del libro de los Hechos y ve que en el capítulo 11, y estoy citando a memoria, porque esto no lo tenía pensado comentar, pero en el capítulo 11 dice que unos profetas llegaron a Antioquía, y uno de ellos, de nombre Agabo, ya va a venir crisis financiera global, y entonces de ahí de Antioquía, sabiendo que vendría una crisis en Jerusalén, decidieron levantar una ofrenda. Entonces, sí, profetas profetizando en el nuevo pacto, ¿verdad? Vemos por ejemplo, ese equipo de profetas llegando ahí. Más adelante vemos otra vez a Agabo profetizando, capítulo 19, profetizando a Pablo. El evangelista, en otro momento dice que tenía 4 hijos que definitivamente. En Hechos 15, me estoy recordando ahora que en Hechos 15 dice que cuando termina el concilio de Jerusalén, 2 profetas, Silas, y no me acuerdo quién es el otro, creo que era un tal Judas, si no me falla la memoria, Hechos 15, después que Pablo y Bernabé expusieron el resultado del concilio, dice, y Judas y Silas consolaron a los hermanos con abundancia de palabras, estoy citando memoria, si Dios me lo permite recordar bien, por cuanto eran profetas. Entonces, sí está validado que seguimos, por la gracia de Dios, ¿verdad?, con profetas, porque sin visión o sin profecía, dice Proverbios, el pueblo perece, ¿verdad? Que bendito sea Dios, que el Espíritu Santo sigue mandando. Entonces, esta aclaración, porque estamos hablando mucho del tema profético. Pero últimamente yo le doy muchísima importancia a la verdad, no quiero decir al tema, quiero decir la verdad de nuestras experiencias con el Espíritu Santo. Y como no quiero, como esto para mí es tan importante, una aclaración, porque no recuerdo. Este tema lo mencioné la vez pasada, Pastor David, las experiencias con el Espíritu Santo. No recuerdo si lo mencioné. ¿Alguien recuerda? Bueno, entonces sí, lo quiero mencionar ahorita de una vez, rápido, pero para mí es un tema muy, pero muy, muy importante. En el Antiguo Testamento, las personas que fueron usadas por Dios, por ejemplo, profetizaron,
que digamos es la actividad más importante que uno puede hacer. Lo hicieron precisamente porque el Espíritu Santo profetizó, fluyó a través de ellos. Bueno, ahí vemos a los sacerdotes con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Vemos a los profetas y vemos a los reyes. ¿Verdad? Estas personas eran ungidas y automáticamente cuando usted vea en el Antiguo Testamento que se ungió a alguien, automáticamente, aunque no lo diga, el Espíritu Santo descendió sobre esa persona o no reposa, fíjense, no reposa, pero aunque parezca chistoso, el Espíritu Santo vendría, se iba y vuelve a venir y vuelve a irse, ¿verdad? Esto lo vemos claramente, por ejemplo, con Ezequiel. Dice, el Espíritu Santo vino sobre mí, me tomó de la cabeza, ¿verdad? Y sigue el profeta con su vida y de pronto el Espíritu Santo se vuelve a reposar sobre él. De hecho, el rey David, después que peca, le dice al Señor, Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces se ve, porque él de hecho tenía la experiencia de lo que le había pasado a Saúl. Saúl fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él, el profeta Samuel se lo declara, pero después la palabra dice que el Espíritu se apartó de él. Y entonces cuando el Espíritu se apartó de él, venía otro espíritu a molestarlo de parte del enemigo. Entonces en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía, pero no se quedaba, no reposaba o no habitaba. De tal manera que la prioridad nuestra en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Que el Espíritu Santo venga y repose sobre nosotros. Esa es la prioridad. No hay una prioridad más importante que esa, por supuesto, por supuesto. Hay dos diferencias entre el Antiguo y el Nuevo. Ya dije la primera, y es que el Espíritu Santo venga y repose. De hecho, la señal que Dios le da a Juan el Bautista para decir, este es el Cordero de Dios, es este y no es otro, es precisamente esa. Juan dice, a mí me dijeron que el que yo vea que el Espíritu reposa sobre él y se queda, lo dice con otras palabras, ¿verdad? Y el Espíritu permanezca, es la palabra, si no recuerdo mal, que dice la Reina Valera, entonces ese es el Mesías, porque precisamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu venía, cumplía su misión y se iba, ¿ya? Bien, entonces prioridad en nuestras vidas, que el Espíritu Santo venga a reposar sobre nosotros y no lo andemos contristando. El otro tema importante, diferencia del nuevo con el antiguo, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no entraba en uno. No entraba en uno, ¿verdad? Por eso, también en este pasaje, el de Mateo 11, el Señor Jesús resulta que ahora es mayor que Juan el Bautista, que es el más grande de todos los profetas. Es decir, cualquier hermanito de esta reunión que haya nacido de nuevo, que haya recibido a Cristo como Señor, es mayor ante los ojos de Dios, es mayor que Adán, es mayor que Enoc, es mayor que Abraham, es mayor que Isaac, que Jacob, que David, que Moisés, que Ezequiel y aún que Juan el Bautista, que fue el mayor de todos. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros es mayor. Porque sencillamente tenemos al Espíritu Santo dentro. Eso de por sí ya demuestra cuán importante es el Espíritu Santo, que nos hace vivir en una dimensión superior. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que muchas, y digo esto con cariño y con temor y temblor y respeto, en muchas denominaciones, hoy en día se enfocan más en tener el Espíritu Santo dentro y no necesariamente fuera. Es decir, no necesariamente sobre ellos.
Voy a poner un ejemplo. Me acuerdo en determinados momentos escuchar una discusión entre un bautista y alguien de Asambleas de Dios, que creen en el bautismo del Espíritu Santo, los Asambleas de Dios, los pentecostales. Entonces, el de Asamblea de Dios diciéndole a un bautista, es que tú no tienes al Espíritu. Y el hermano bautista diciendo, yo sí tengo el Espíritu. ¿Por qué tú dices que yo no lo tengo? Bueno, es que están hablando de dos experiencias diferentes, sencillamente. Dos experiencias diferentes. Y ese tema a mí se me hace tan importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tan importante que quiero resaltarlo. Vamos a Juan 21, por favor. ¿Ya? No, perdón. A ver, Juan. Estamos en Juan, pero ahorita les digo dónde. Ok, Juan 20, 20. Vamos al versículo. Ok, en Juan 20, versículo 1, ¿verdad? Ahí vemos la descripción desde el punto de vista del apóstol Juan del momento de la resurrección. Ese capítulo empieza el primer día de la semana, es el día de la resurrección. María Magdalena llega al sepulcro, después llegan corriendo Simón Pedro y el apóstol Juan, ven todo eso, chalala, Pedro y Juan se retiran, María ahí llorando, versículo 11, ¿verdad? Y Jesús les sale al encuentro. Ese es el encuentro de Jesús con María. Ella es la primera, dicho sea de paso, María representando, gloria a Dios por los profetas, como paréntesis, como recuerdo haberle compartido esto al apóstol y profeta David hace mucho tiempo. El gran reto de los profetas es que muchas veces vemos cosas antes que los apóstoles, pero no podemos dejar de caminar en sujeción a los apóstoles. ¿Verdad? Qué tremendo. Bien, cierro paréntesis. Estamos en el primer día de la resurrección. María estaba en el sepulcro, llegan Pedro y Juan, se retiran Pedro y Juan, vieron todo el rollo de lo que estaba ahí, se dan cuenta que había resucitado, se retiran, sigue María Magdalena, Jesús aparece a María Magdalena. Ok, está el encuentro con María Magdalena, Jesús le dice, no me toques, tengo que ir al Padre. Bien. Más tarde, en la noche, estamos en el versículo 19, ¿verdad? Jesús se le aparece a ellos, les muestra las manos, el costado, le dice, pasa a vosotros. Y dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta enseñanza yo la di ya con el apóstol Hipólito, allá con la congregación, una enseñanza muy sencilla, pero realmente muy útil. Y entonces yo les preguntaba ahí en la iglesia, bueno, ese día el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Porque les dio el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué hizo? ¿Se posó sobre ellos? ¿O entró en ellos? ¿O reposó y entró en ellos al mismo tiempo? A ver. Ah, mira, el apóstol Oscarito por aquí. Saludos, amado. Bien, entonces, unos me decían, bueno, solo reposó sobre ellos, otros me decían, no, entró en ellos, y otros me decían, pues las dos opciones. Bueno, ¿cómo saberlo? Bien, si el Espíritu Santo solo, perdón, hubiera entrado en ellos y hubiera reposado sobre ellos, el Señor Jesús no lo hubiera dicho a los apóstoles 40 días después, esperen el Espíritu Santo. Resulta que este es el día 1 de la resurrección y Jesús, cuando se encuentra con los apóstoles, sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo recibieron? ¿Dentro o fuera? Bueno, evidentemente, solo dentro, ¿verdad? Ese día ellos nacieron de nuevo. A partir de ahí Jesús les da un seminario intensivo durante 40 días. Y cuando termine ese seminario intensivo de 40 días, podemos ver en Hechos 1, ¿verdad? Ahí de pronto ellos le hacen una pregunta al Jesús, bueno, vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo y le dicen, no se preocupen ahora por eso, preocúpense por esperar la promesa del Padre.
recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Es decir, que cuando Él les sopló en el día 1 de la resurrección el Espíritu Santo no vino sobre ellos, sino Jesús no le hubiera dicho, ahora esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Por qué esto es tan importante? Primero, porque sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Ni somos nacidos de nuevo, ni hay vida cristiana, ni tenemos el poder que necesitamos, no para andar haciendo espectáculos, sino para vivir una vida precisamente en el carácter de Cristo. E incluso cuando es necesario, pues para reprender demonios y sanar enfermos y profetizar. A mí me impresiona porque es que esto no es algo raro. El mismo Señor Jesucristo fue hijo de Dios durante toda su vida, pero él no fue Cristo toda su vida. Sí era Cristo potencialmente su llamado, ¿verdad? Pero él fue Cristo en el sentido de ungido, ¿bien? Cuando él fue ungido a los 30 años. ¿Por qué menciono esto? Porque aún la experiencia de Jesús con el Espíritu Santo, que viniera sobre él, se dio 30 años después de nacido. Con los apóstoles, tuvieron 3 años y medio con él, resucita Jesús y entonces Jesús les ministra el Espíritu para que entren en ello, nacen de nuevo y les dice, esperen. Tanto descendió sobre ellos en Hechos 2, 50 días después de la resurrección. Entonces, Jesús desde que nació es el Hijo de Dios, sí, pero él recibió el Espíritu Santo 30 años después. Los apóstoles nacieron de nuevo como hijos de Dios y a todos los que recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios el día 1 de la resurrección, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos 50 días después. Vamos al ejemplo de los discípulos de Samaria, Hechos 8. Ahí les encargo que lo estudien después. Dice que cuando los apóstoles supieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo y el reino de Dios, me gusta mucho que ese capítulo aclare las 3 cosas, diferentes versículos, pero habla de las 3 cosas. Me da mucho gusto porque he escuchado enseñanzas de gente muy reconocida. No quiero quizás mencionar nombre, pero de gente que dice, si tú predicas el nombre de Cristo, pero no predicas el reino de Dios, no estás predicando el reino de Dios. O si tú predicas del nuevo nacimiento o de cosas que están en la Biblia, pero que no son el reino, no estás predicando el reino. Espérame tantito. Porque como dice Romanos 1, y papá Byron insiste, cuando tú estás predicando de Jesús, estás predicando del mero del reino. No hay reino sin el rey. Y el rey de este reino es Jesucristo. Y por eso el evangelio, Romanos 1 dice que el evangelio de Dios es el evangelio de su Hijo. ¿Ya? Bien. Cierro paréntesis. En Hechos 8, cuando los apóstoles les llega la noticia de que Samaria había escuchado la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo y el evangelio del reino, envían a Pedro y a Juan para que recibieran el Espíritu Santo porque no había venido sobre ellos. Entonces, Pedro y Juan llegaron 3 días después, al otro día. Yo no sé qué distancia había entre Jerusalén y Samaria. Yo no sé si se enteraron al otro día. Lo dudo, ¿verdad? Eso pasó en Samaria y seguramente la noticia llegó 1 día, 2 días después. Pero al final no importa si fue 1 día, 1 semana, 15 días, 1 mes. Lo cierto es que esa gente nació de nuevo cuando escucharon a Felipe y recibieron la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo y el Evangelio, y creyeron, pero fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan llegaron unos días después. Tercer ejemplo de que uno puede ser hijo de Dios por el nuevo nacimiento y no necesariamente haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Cuarto ejemplo que a mí me da mucha ternura, Hechos 9. Cuando Saulo de Tarso está camino a Damasco, el Señor Jesucristo en persona, el mero le sale al encuentro. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cuando él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y estoy citando memoria porque no pensaba tocar este tema. Yo soy Jesús a quien tú persigues.
dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento, Saulo de Tarso nace de nuevo. ¿Cómo lo sé? Porque Romanos 10 dice que si tú confiesas a Jesús como Señor y crees que Dios lo levantó entre los muertos, entonces eres salvo. Hay gente que dice, confiesa a Jesús como Salvador. Sí, yo no dudo que el Señor vea tu corazón y reciba tu oración y tu petición. Pero técnicamente hablando, lo que a uno lo hace salvo no es confesar a Jesús como Salvador, sino confesar a Jesús como Señor. En otras palabras, Señor significa máxima autoridad, significa dueño. Entonces, cuando uno realmente reconoce a Jesús como dueño, entonces cuando uno realmente es salvo. ¿Ya? Si, de hecho, Jesús en Mateo 7 dice, en aquel día, yo a muchos que me decían, tú eres mi Señor, tú eres mi jefe, tú eres mi dueño, tú eres el mero mero, pero no hacían lo que yo decía, mucha de esa gente se va a dar una gran sorpresa. Mateo 7, 21 al 23. ¿Por qué? Porque confesar a Jesús como Salvador y no como Señor en el sentido de obedecerle, no te garantiza salvación. Porque tú no puedes decir a Jesús, sí, sí, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, y a la mera hora vivir tu vida como se te pega la gana, ¿verdad? Ni tú ni yo. Entonces, cuando Saulo de Tarso le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor Jesús le dice, entra a Damasco y espera. Y precisamente él hace eso, vemos que hubo una genuina conversión. Por lo tanto, Saulo de Tarso nace de nuevo el día 1 en que Jesús le sale al encuentro. Saulo de Tarso se mete en un ayuno de oración muy en serio, sin comer ni beber. Y a mí me da mucha ternura que de pronto Saulo de Tarso recibe una visita de un hermano llamado Ananías y le dice, hermano Saulo, Jesús que se te apareció en el camino me mandó para que yo ore por ti, se te caigan las escamas, recibas el bautismo del Espíritu Santo y seas bautizado. No le dice que sea bautizado, no lo dice textualmente, pero vemos que lo bautizó. Entonces, básicamente, aunque no lo dijo, Ananías fue a administrar 3 cosas. La sanidad de los ojos física, la sanidad física de los ojos, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Y vemos definitivamente que al tercer día, ¿verdad? Entonces Saulo de Tarso recibe el bautismo del Espíritu Santo o la experiencia de que el Espíritu Santo descienda sobre él. Cuando hacemos cuentas, el Señor Jesucristo desde que nació era el Hijo de Dios, ¿verdad? Su naturaleza divina, el Espíritu del Hijo entró ahí desde que se hizo el milagro con María siendo virgen. Ahí el Espíritu del Hijo entró en ese cuerpo, en óvulo, embrión, en fin, el doctor y pastor Davidcito le va a explicar más médicamente, pero al final, cuando Jesús nació como niño, el cuerpo era de un ser humano, el espíritu era del Hijo de Dios o de Dios Hijo. Sin embargo, él recibió el bautismo del Espíritu Santo 30 años después. Primera experiencia. Segunda experiencia, los apóstoles reciben a Cristo el día 1 de la resurrección, pero el bautismo del Espíritu Santo 50 días después. Hechos 8, los discípulos de Samaria reciben a Cristo cuando les predica Felipe y reciben bautismo del Espíritu Santo a través de Pedro y Juan unos días después. No sé cuántos días haya sido, no lo sé. La Biblia no dice, como dice Papá Byron, no especulemos, no es importante. Un tiempo después. Y Saulo de Tarso recibe a Cristo el día que Jesús le sale al encuentro y recibe el bautismo del Espíritu Santo después. 3 días después, por la administración por manos de Ananías. El único lugar donde vemos que ambas cosas ocurren al mismo tiempo es en Hechos 10. Cuando Pedro, sin entender mucho por qué Jesús lo enviaba, pero fue, aún sin entender mucho, en obediencia, llega a casa de Cornelio, mientras el apóstol Pedro les está compartiendo Señor Jesús palabras por la cual sería salvo Cornelio y su familia, mientras Pedro está predicando, el Espíritu Santo se derrama y los bautiza. Entonces hay 4 experiencias que demuestran que son experiencias
Pueden ser experiencias diferentes y solo una vez que la experiencia se da en el mismo momento. ¿Por qué para mí esto es súper importante? Porque después vamos a ir a Efesios 5 y dice, hermano, no siempre hay con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y eso significa que cuando uno entiende que uno es nacido de nuevo, pero que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, uno tiene el derecho de hijo de pedirlo, porque Efesios 5 te lo dice y porque Lucas 11 también te lo dice. En Lucas 11, si no recuerdo mal, el versículo 19, ¿verdad? Es donde en ese contexto el Señor Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Oye, si ya tú eres nacido de nuevo, ¿para qué lo tienes que pedir? Precisamente porque puedes haber sido nacido de nuevo y no necesariamente haber sido bautizado en el Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo. Pero la otra opción que también nos enseña Efesios 5, hermanos, sed llenos del Espíritu Santo, que también se puede traducir como sed continuamente llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que, aunque parezca que no, como yo explicaba con el apóstol Hipólito y la congregación, muchas veces en nuestro caminar cristiano, nuestras baterías se van descargando. La influencia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros se va descargando, ¿verdad? Y por eso la palabra nos dice, antes llenos o continuamente llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, hay otro versículo donde dice, no apaguen el Espíritu Santo. No solamente nos vamos descargando, sino que puede llegar al punto de que nosotros mismos apaguemos esa influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, el Espíritu Santo a través de Pablo le dice a Timoteo, mira que te mando que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué cosa es la presencia del Espíritu Santo, verdad? Y se lo está diciendo a un ministro, no se lo está diciendo a un hermanito, ¿verdad? En Efesios 5 el consejo es para todo el mundo. Cuando Pablo se lo dice a Timoteo, que está en las cartas, a Timoteo es específicamente para él. Entonces, ¿por qué quiero insistir esto? Porque es que la vida cristiana depende de nuestra relación con Dios por el Espíritu Santo. Definitivamente, la vida cristiana depende de nuestra relación con Dios por el Espíritu Santo. Y si quizás alguno de ustedes venía de un trasfondo bautista, donde el Señor me alcanzó, y amo mucho a los bautistas, pero este detalle no lo tienen muy claro. La mayoría de los bautistas no lo tienen muy claro. ¿Y por qué insisto en esto? Porque es que estamos viendo la vida de Enoc, y bien decía el apóstol y pastor David, ¿verdad? Caminar con Dios, cuando hablamos de que no caminaba con Dios, y esa creo que es la gran enseñanza de la vida de Enoc. Porque si uno camina con Dios, profetiza. Si uno camina con Dios, pues Dios lo puede usar a uno de muchas diferentes maneras, ¿verdad? Pero nuestra vida cristiana depende de eso. Bien, la semana pasada yo insistía mucho en lo que implica ser varones. Quiero volver a insistir en esto muy rápidamente. Eva pecó y no pasó nada. Y cuando yo quiero insistir en la gran responsabilidad que implica ser varones, no significa que el hombre es mejor, pero sí tiene más responsabilidad, definitivamente. Así como un pastor tiene más responsabilidad respecto a la congregación, respecto a esa familia, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Sujétense a sus pastores que cuidan por vuestras almas. Bueno, es que esa precisamente es nuestra función como hombres. A nosotros Dios nos va a exigir una rendición de cuenta por el cuidado de las almas de nuestras esposas, de nuestros hijos. Y si somos pastores, por el cuidado de las almas de nuestros hijos espirituales, por así decirlo. ¿Sí? Eva pecó y no pasó nada. Hasta que Adán no pecó, entonces ahí se formó el revolú. Les comentaba la semana pasada. Sara pecó de incredulidad y hasta que no convenció a Abraham que se acostara con la egipcia, no pasó nada. Por eso yo les decía la semana pasada, yo he tratado en mi vida
aunque he cometido muchos errores, porque el que diga que no ha pecado le hace a Dios mentiroso, pero he tratado en mi vida de tratar de mantener el enfoque aun cuando mi familia de pronto se le vaya el avión. ¿Por qué? Porque tengo la clara convicción que mientras yo esté en la brecha, ¿verdad? Mi familia tiene mucha más seguridad que si yo estuviera jugando a la iglesita. Y les ponía el ejemplo de Job, ¿verdad? Evidentemente, cuando a Job le pasó la prueba que pasó, es cuando nos damos cuenta que la esposa de Job no era muy espiritual, porque hasta blasfemó y hasta estaba tentando a Job a blasfemar. Sin embargo, mientras Job se mantuvo en la brecha, el diablo no pudo tocar ni su casa ni la casa de sus hijos, que vivían aparte y cada cual tenía su mansión. Bien, esto, por cuanto lo considero muy importante, quería volver a retocarlo. Continuemos. Bien, otra cosa que quería mencionar, como estaba diciendo hoy al principio, el tema profético es muy consustancial a nuestra vida personal y vamos a decirle nuestra vida cristiana, pero al final, si estamos vivos, estamos en Cristo, a nuestra vida. Porque de hecho, Adán fue el primero que profetizó en la Biblia. De hecho, cuando Dios busca a los animales, Génesis 2, cuando Dios busca a los animales para que Abraham les dé nombre, Dios mismo puso el contexto, el escenario, para que Adán profetizara. Y dice Génesis 2 que todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, Génesis 2:19, ese es su nombre. Yo les decía la semana pasada que uno puede tener un sueño profético, como a veces decimos sueños proféticos, es decir, es algo donde Dios a uno le habla en sueño, y eso es una manifestación del don profético. Bueno, pero otra manifestación del don profético es cuando tú estás declarando algo y se cumple. Algo que si tú no hubieras declarado no se hubiera cumplido. De hecho, cada vez que hacer un milagro le decía a Moisés, ve y di o ve y haz tal cosa. ¿Por qué? Porque esto es una consecuencia de lo que Dios estableció en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio. Entonces, Dios en su soberanía, Él decidió que su reino se extiende en la tierra a través de una persona. Si no recuerdo mal, esto lo comenté, ¿verdad, Pastor David? Y comenté cómo Jesús tuvo que hacerse hombre para venir a resolver el revolú que nosotros hemos armado, ¿verdad? Y cómo el diablo tiene que poseer a la gente, influenciar a la gente para poder tener una influencia mucho peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así Dios lo estableció en Génesis 1:26. Entonces, uno, cuando está hablando, o está colaborando con el reino de Dios, o está colaborando con el reino de las tinieblas. Por eso Jesús dice, cuidadito con vuestras palabras, porque de toda palabra ociosa, dice una versión, otra traducción dice, de toda palabra vana, van a tener que dar cuentas. ¿Por qué? Porque literalmente cuando uno está hablando, espíritu sale a través de uno, aliento, neuma. Por eso cuando uno está hablando palabras de maldición, uno está afectando a otra persona. Oye, pero si estoy hablando del pastor aquí en mi casa con mi mujer, pues resulta que para Dios estás murmurando, porque tus palabras están golpeando al pastor, ahí desde tu casa. Por eso los que somos ministros a tiempo completo tratamos de enseñar a la iglesia, mira, si no estás de acuerdo con algo que yo dice, ven y platica conmigo. A lo mejor yo estoy equivocado, puede ser. Y si el pastor es humilde y tú tienes la razón, te va a decir, oye, sí, hermano, es verdad, tienes la razón. Tal enseñanza no es así, tengo que corregirlo, tengo que explicarlo mejor, o me equivoqué en tal cosa. Cualquier ministro maduro te va a agradecer si de pronto dijo algo que fue incorrecto, te lo va a agradecer.
Los ministros que van a decir eso es o muy maduro o muy novato, ¿verdad? O inseguro. A veces podemos tener cierta inseguridad, entonces nos da pendiente que de pronto alguien de la congregación tenga tantita revelación, pero normalmente los pastores somos lo suficientemente serios y responsables para entender que al final incluso en la congregación puede haber gente con mucha revelación, pero ni modo, al que Dios le dio la responsabilidad, no de ser mejor, sino de cuidar a los demás, es al pastor. Y a veces hasta ni quisiéramos tener la responsabilidad, pero pues por amor a Cristo, ¿verdad? Aquí estamos y hágase tu voluntad, Señor. Entonces, el primero que dice es Adán. Y ahí lo dice. El nombre que Adán le dio a los animales, ese es su nombre. Todavía el perro se sigue llamando perro porque Adán le puso el nombre. Ese no fue mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni el tuyo. Adán así le puso al perro, aunque nos parezca raro, ¿verdad? Y el ave y el tal cosa, pues Adán le puso el nombre. Y a muchas cosas nosotros les hemos seguido poniendo nombres. Esa es una capacidad que él tiene, el ser humano. De hecho, no solamente Adán le profetizó a los animales, le profetizó a su esposa. Adán fue el que dijo, tú eres varona, y después dijo, tú eres Eva. ¿Por qué insisto esto? Para recordar lo que veíamos la semana pasada. Enoc profetizó, bueno, el Nuevo Testamento nos anima a estar profetizando constantemente. Y eso lo vimos la semana pasada, no lo voy a repetir. Y lo importante de esto es qué vida tenemos que llevar para poder ser usados por Dios en profetizar cada vez más. Evidentemente, una vida de comunión. Precisamente la semana pasada no lo habíamos tocado, no sabía que el pastor ya les había comentado eso. Me estoy enterando ahora y quiero aprovechar para insistir en esto, como dice el pastor David, que ya les comentó. Un hombre caminó con Dios. ¿Qué significa? Aquí tenía mis propias notas, no sabía que el pastor lo había mencionado. Para caminar con Dios, primero hay que caminar por fe. El pastor decía, hay que estar de acuerdo con Dios, y citábamos 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, definitivamente. Segundo, hay que caminar por fe. Y Hebreos 11:5 lo dice, por la fe Enoc fue traspuesto para muerte. Chalala. Y el 6, precisamente es el versículo muy conocido, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o existe y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, para caminar con Dios hay que caminar con fe. Y muchas veces pensamos que la fe es una cuestión del Nuevo Testamento. No, desde el Antiguo Testamento. Para caminar con Dios hay que caminar con fe. Caminar con Dios significa que hay que entender la gracia, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia. Me gusta mucho cuando Efesios 1:6 dice que estamos puestos para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual Adán desde que existió, fue creado, formado y tuvo vida? Desde que existió, fue creado y formado como hijo de Dios. Lo veíamos la semana pasada, Lucas 3. Adán, hijo de Dios. Génesis 1:26. Hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Acaso eso no es gracia? Sí. ¿Qué pagó Adán? ¿A quién le pagó? ¿En qué momento le dio un moche al Señor para que lo hiciera con la naturaleza divina? No que fuera Dios en el concepto del Dios soberano, no, sino que tuviera esa imagen de Dios, como dice en segunda de Pedro. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué pagó Adán o qué pagamos nosotros? No hay manera de caminar con Dios si no es entendiendo la gracia. Otra enseñanza que a mí me da caminar con Dios es que evidentemente eso significa que hay que tener una vida de oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Para caminar de mucha meditación en la palabra de Dios. La semana pasada yo les comenté, hay personas que la Biblia nos enseña que tenían una vida de oración como David, 7
veces al día buscaba de Dios, o Daniel 3 veces al día. Yo les decía la semana pasada y se los vuelvo a reiterar. A mí Dios me ha dicho, yo quiero que me busques 2 veces al día. Si otro le dedica más tiempo, qué bueno, gloria a Dios. A mí el Señor me ha dicho 2 veces al día. ¿En qué pasaje me lo ha dicho? Josué 1:8. Mira que te pido que medites en el libro de la ley de día y de noche. Y Salmo 1, de día y de noche. Por supuesto, eso no quiere decir que durante el día no oro por los alimentos, no voy manejando y voy meditando, pero un tiempo así de a solas, de meterte en la habitación 2 veces al día. ¿Y siempre lo cumples y hacer? No, no siempre lo cumplo. Confieso mi pecado, pero sé que así tiene que ser. Y muchas veces sí lo hago. Bueno, te lo dejo al costo. Caminar con Dios es una vida de adoración. Hechos 13 dice que ministraban estos al Señor ayunando. Y quiero traducírtelo de esta manera, que a mí me bendice mucho. ¿Qué cosa es ministrar al Señor? ¿Qué cosa es adorar a Dios? A mí me gusta traducirlo en TLA versión Yacer, enamorando a Dios. Enamorando a Dios. ¿Verdad? No es lo mismo orar. Uno puede orar y no adorar. Porque muchas veces uno está orando por la necesidad, por otro hermano, y todo eso es bueno. Puedes estar orando por tus hijos, por tu matrimonio, pero adorar es otra cosa. Adorar es enamorar al Señor, tener un tiempo romántico con el Señor, ¿verdad? Es, Señor, tú eres bueno, de veras que tú has sido bueno. Si no fuera por ti, mira que yo soy cabezón, Señor, pero qué paciente tú eres conmigo. Así, no necesariamente tienes la gracia que tiene el apóstol Oscarito de cantar, o no sé si alguien más canta. El solo hecho de estar entonces y decir, Señor, de veras que si no hubiera sido por ti, tal, gracias por revelarme tu santidad, tu grandeza, tu misericordia. Estás adorando. Ya no es una oración cuando vas delante de él como el juez. Tú eres el dueño de todo, tú eres el jefe de todo el mundo, y mira que el enemigo me cerró un negocio, me quemó 2 empleados, me cerró un negocio, me acaban de poner multa, no me lo abren, ya ha pasado un mes y no tengo respuesta. Okay, es válido, voy delante de Dios como juez. Necesito, Señor, que des el martillazo y que todo se alinee. Ese es un momento. Pero adorar, ¿verdad? Enamorarlo, esa es otra cosa. Y eso es imprescindible si quieres madurar tu relación con Dios. Ahora, bueno, a ver, Pastor David, ¿lo dejamos aquí o sigo unos minutos? Me sujeto, yo soy disciplinado. Tú me dices. Dale unos 15 minutos más, porque la promesa es 1 horita, pero dale unos 15 minutos para que avances. ¿Sí están de Bien, acuerdo, verdad? Vale, bien. vale. Quiero entonces hablarles un poquito de lo que es un reino. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablarles un poquito de lo que es un reino? Porque es que Dios es rey y muchas veces la mentalidad del siglo XXI nos afecta para relacionarnos con Dios, para entender cómo piensa Dios y para entender la Biblia. Ahorita que te vaya explicando más, me vas a entender un poquito más. Nosotros, por ejemplo, vivimos en México en una democracia o en una república. Pueden ser ambos conceptos. Cuando se habla de una república, significa que es un gobierno donde hay una tripartición de poderes, ¿verdad? Y donde la gente que está en el gobierno, de alguna manera, está ahí por una elección. Y cuando es democracia es porque se tiene en cuenta el poder, la soberanía del poder supuestamente radica en el pueblo, y el pueblo la puede ejercer de manera directa, como pasaba en Atenas. Se reunían los patricios y tomaban las decisiones en una asamblea a mano alzada, o lo que es democracia representativa. Tú eliges a alguien para que en lugar tuyo lleve adelante la función de gobierno. Por eso al presidente de una nación se le dice el primer mandatario de la nación.
Cuando en términos legales se dice, vamos a darle la bienvenida al presidente, primer mandatario de la nación, ¿sabes lo que eso significa? En teoría al menos, es que él es tu empleado y es mi empleado. En términos legales, claro, aquí en el ámbito constitucional, el mandante es el que da la orden. En una democracia, el mandante es el pueblo, el que da la orden, y el mandatario es el encargado, es el delegado. Entonces, el primer mandatario de la nación se supone que es el primer empleado de la nación. Es aquel que la nación le ha dado esa chamba, ¿verdad? ¿De qué? De gobernar. Ahora, que vivimos en una república y en una democracia, es decir, al final, ¿qué significa? Que vives en un país donde el gobierno es del pueblo, al menos en teoría, donde el pueblo, a través de mecanismos de elección, escoge a ciertos hombres para que hagan la función de gobernar. Y esa función de gobernar, aparte, se hace con una división de poderes. Un grupo de personas, llamados diputados o congresistas, conforman el poder legislativo, hacen las leyes. Otro son elegidos, designados para llevar adelante el poder ejecutivo, el que ejecuta las leyes que el Congreso, Asamblea o Parlamento aprobó. Es decir, cuando hablamos del Congreso, Asamblea Nacional o Parlamento, estamos hablando de lo mismo. En Francia se le llama Asamblea Nacional, en Estados Unidos se le llama Congreso, en otros países se le llama Parlamento. Cualquiera de estos tres nombres es lo mismo, es el poder legislativo. ¿Qué cosa es el poder legislativo? Los que se sientan, discuten y aprueban y promulgan leyes. ¿Ya? El poder ejecutivo son aquellos que, conforme a lo que está legislado en la Constitución y todo en el cuerpo normativo del país, ejecutan las leyes y las hacen ejecutar. Y el tercer órgano de poder es el poder judicial. Son aquellos magistrados, también se le llama magistrados, ¿verdad? Vamos a llamarle como se conoce más modernamente, jueces, que la función de ellos es ver si la gente que está en el gobierno y la sociedad en general cumplen las leyes. Entonces, los jueces, cuando les llega una información de que tú no obedeciste el reglamento del, por ejemplo, el Código Penal y mataste a alguien, violaste lo que está establecido en el Código Penal. Un fiscal va a llevar tu caso delante del juez y si el juez comprueba que tú mataste a alguien, vas para el bote. ¿Por qué? Porque lo establece la ley. Se supone que el Poder Judicial también tiene esa prerrogativa, que si es el presidente o el que sea, violó la ley, se supone que el Poder Judicial también tiene la prerrogativa de meter o culpar, de acuerdo a la sanción que sea, a cualquiera. Nadie está por encima de la ley. En teoría eso es así. Ahora, entonces, ¿quién, verdad? Y ese pueblo delega esa soberanía en personas. Ahora vamos para un reino. Ahora vamos para un reino. En un reino resulta que ya no hay un presidente o un primer ministro. Ahora resulta que el que tiene, hay una primera gran diferencia. Resulta que el presidente no es dueño de tu vida, pero el rey sí es dueño de tu vida. En un verdadero reino clásico, digo, no estamos hablando ahora del rey de España, que eso es, ya eso es una caricatura de un verdadero reino, ni del rey de Inglaterra. En un reino, por ejemplo, en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Azarías y todo lo demás, ¿por qué el rey podía, si lo han visto en la Biblia, ¿verdad? Reyes ahí que de pronto toman la decisión de mata a fulano. ¿Por qué? Porque ese fulano es propiedad de él. Hoy en día, un presidente manda a matar a alguien, a menos que sea por sentencia judicial, porque le aplican la pena de muerte y el rey va para el bote. Perdón, el presidente va para el bote. ¿Por qué? Porque no es propiedad del presidente.
Ni tú, ni yo, ni nadie aquí es propiedad de López Obrador, ni lo éramos ni de López Obrador, ni del anterior, ni del que vendrá. Gracias a Dios. Pero en un reino, el rey es dueño tuyo, de tu esposa, de tus hijos y de todo lo que tú tienes. ¿Sí se entiende hasta ahí la primera gran diferencia? Por eso en un gobierno actual, con mayor o menor medida, con mayor o menor libertad de expresión, a uno se le hace fácil mal hablar del presidente. No estoy de acuerdo con el presidente en esto, no estoy de acuerdo con el presidente en lo otro, y no pasa nada, porque al final tú estás hablando de un empleado tuyo. Pero en un reino resulta que ese no es tu empleado, tú eres empleado de él, es al revés. De hecho, en la historia de la nación de Israel, eso no era así al principio. Al principio, ¿verdad? Cuando empieza con Abraham, todos, espiritualmente hablando, tenían acceso a su propia relación con Dios, lógico, a través del sacerdocio arónico, a la manera del sacerdocio arónico y conforme a la ley de Moisés, obvio. ¿Bien? No es como hoy en día que ya ahora sí todos tenemos acceso a Dios por el Espíritu Santo conforme a la ley de, aunque fuera con esas figuras del sacerdocio arónico y de la ley de Moisés, todos podían tener su relación con Dios y todos eran independientes unos de otros. Y los jueces no eran reyes, eran jueces. A los jueces se le llevaban los casos cuando le decían, oye, fulano no está obedeciendo lo que dice Dios. No eran jueces, no eran reyes. Ni Moisés era rey, ni Samuel era rey, todos eran jueces. Hasta que el pueblo de Israel pide un rey como el de las otras naciones. Por eso Dios le dice a Samuel que le diga al pueblo, dile que no saben lo que están pidiendo. Porque ahora se están vendiendo a alguien y entonces, como es un rey como el de las naciones, ahora ellos van a agarrar, van a agarrar sus hijos, los van a mandar a la guerra, le van a quitarle el ganado, le van a quitar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así son los reyes de las naciones. ¿Qué significa esto? A esto va ahora con lo que yo decía antes. Por eso, cuando decimos, Jesús, tú eres el Señor, pero lo tratamos como al presidente, Jesús dice, espérame tantito. Les voy a decir que tristemente, en el futuro, eso es lo que Jesús está diciendo en Mateo 7, tristemente en el futuro habrá gente que el elevador de ellos no va para arriba, irá para abajo. Les invito a que deseen una checadita después en Mateo 7, a partir del 14, donde él dice los frutos de los que verdaderamente son salvos y los que no, y por qué. Hasta que llega al 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ellos me dirán, a ver, Señor, ¿cómo tú vas a decir que no hicimos la voluntad del Padre si nosotros profetizábamos, echábamos fuera demonios, hacíamos milagros, ¿verdad? Íbamos al culto. Cuando iba el apóstol Oscarito de visita, ahí estábamos. En todas las reuniones y los cultos con el pastor David, ahí estábamos. Sí, pero durante el resto de la semana, ¿verdad? Tú vivías como se te pegaba. Entonces tú no puedes decir que yo soy tu Señor, tu Rey, y vivir conforme a tus reglas del juego. Por eso, a partir de hoy yo les suplico que el Espíritu Santo siempre les recuerde que cuando leen la Biblia, estamos leyendo la ley de Dios, no las sugerencias de Dios. La ley de Dios. Desde Génesis hasta la palabra de Dios, pero es que resulta que la palabra de un rey siempre es ley. El presidente de México, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia puede dar conferencias de prensa y todo lo demás. Sus palabras no tienen mayor impacto. Pueden convencer y algún legislador dice, oye, está bueno eso que dijo el presidente, vamos a hacer una ley basada en lo que él recomienda, pero sus palabras no son ley. Pero da la casualidad que cada vez que Dios habla,
Eso sí es ley. Por eso Dios habla poco. Porque el Señor sabe que basta que tantito Él hable, siempre va a haber repercusiones. Para bendición o para maldición, porque Dios también maldice. Entonces, tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, cada vez que estemos leyendo la Biblia, que estamos leyendo una constitución, estamos leyendo una ley. Así piensa Dios. Si queremos agradar las cosas como Él las estableció, no como uno se imagina. De hecho, esto, me quedan 2 minutos, voy a tratar, que el Señor me dé la gracia de decirles esto. La razón por la cual Dios puede gobernar, ¿cuál es la razón por la cual Dios puede gobernar? ¿Por qué Dios tiene el derecho a decirme a mí, no quiero que hagas esto o hagas lo otro? ¿Por qué? Sí, sabemos que Dios es Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué Jehová es Dios? ¿Por qué Jehová es Dios y no es Baal? Por ejemplo, el profeta Elías le dijo al pueblo, ya dejen de dudar. Tienen que tener claro si Dios es Jehová o si Dios es Baal. Sí, ¿cuál es el Dios soberano, el que tiene la última palabra? ¿Es Jehová? ¿Es Baal? ¿Es la reina del cielo? Jehová la reprenda. ¿Es el dios Chak de la lluvia aquí? Jehová reprenda, ¿verdad? No, no, no. ¿Cuál de los dioses a los cuales Dios entregó las naciones? ¿Cuál de los principados? ¿Cuál de los demonios? ¿Verdad? ¿Cuál de esos espíritus es Dios? Bueno, es Jehová o Yahweh o Elohim. ¿Y por qué Él es Dios y no es otro? ¿Y por qué nosotros no podemos ser dioses separados de Él? ¿Por qué no podemos ser dioses sin sujeción? Porque de hecho, les voy a decir, sí somos dioses, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora, porque la palabra Dios sencillamente significa magistrado, gobernador. Nosotros tenemos autoridad, sí la tenemos. Y lo dice el Salmo 82, y Jesús, cuando es lo que hicieron apedrear, dijo, pero ¿ustedes por qué se sorprenden? Si el Salmo 82 dice que no, ustedes son dioses. Y el caso, ¿no es Dios todo aquel que recibe una palabra? Y sí, cuando Dios nos da revelación, se aumenta nuestra autoridad. La gran tentación del diablo fue que les dijo, así como Dios es un Dios soberano, que no tiene que pedirle cuenta a nadie, así sean ustedes dioses. Es decir, no dejen de gobernar bajo la sujeción de Dios para querer ser dioses sin sujeción a nadie. Ahí le dieron en la torre. Y muchas veces nosotros estamos cometiendo ese pecado. Cada vez que decimos, espérate, la Biblia dice eso, no, pero yo no estoy de acuerdo. O el pastor dice eso, hay que diezmar. No, yo no estoy de acuerdo. A ver, cada vez que el pastor diga algo, tú esfuérzate por discernir si lo que el pastor está diciendo viene de parte de Dios o no. Que si es un buen pastor, te puedo asegurar que más del 90% de las veces que el pastor está hablando de parte de Dios. Puede ser que no. Si están hablando de pelota o de fútbol, puede ser que no, pero si está predicando la Biblia, sé muy cuidadoso. Porque resulta que cuando tú dices, a ver, yo no estoy de acuerdo con el pastor, aguas, porque si lo que el pastor está diciendo es inspirado por el Espíritu Santo, tu bronca ya no es con el pastor, es con el Dios que inspiró al pastor las palabras que está diciendo. Por eso es tan peligroso murmurar de un ungido de Dios, de una autoridad de Dios y de Dios mismo. Por eso en Eclesiastés dice, aún lo que tú piensas en tu casa, las aves del cielo llevan el reporte. El apóstol Oscarito nos decía hace unos días en otra reunión que él procura levantarse temprano a la mañana y lo primero que trata de hacer es meditar la palabra, buscar de Dios y lo último del día. Muy buen consejo. Muy buen consejo. Que por eso entonces Romanos 12 dice, no se conformen a este mundo, sino antes bien, sed continuamente transformados en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque llevamos 6.000 años donde la humanidad se ha ido alejando de Dios, alejando de Dios, alejando de Dios, alejando de Dios, y hoy todo en la cultura está tan influenciado por este mundo
que hoy en día uno tiene que hacer un esfuerzo verdaderamente inmenso por estar traduciendo todo, todo. Yo se lo he dicho a algunos amados, le he dicho con temor y temblor. Yo trato mi mente, todo lo que escucho en el día, hasta donde Dios me da la gracia, todo lo que escucho en el día, diga quien lo diga, y digo esto con respeto, aunque lo diga el apóstol Byron, aunque lo diga el apóstol Oscar, aunque lo diga Pastor David, diga quien lo diga, yo constantemente trato de entrenar mi mente en discernir si lo que están diciendo viene de Dios o no, si lo que están diciendo es conforme a la palabra o no. Porque el mismo apóstol Pedro, y voy cerrando porque ya me pasé 3 minutos, el mismo apóstol Pedro de pronto le dice a Jesús, Jesús, tú estás preguntando quién tú eres, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, wow, tremenda revelación, y yo te digo que tú eres Pedro y felicidades. Pero unos versículos después, Jesús dice, tengo que ir a la cruz, y Pedro lo empieza a reconvenir, a regañar. Oye, a ver, se te olvidó que tú eres el Mesías, te lo acabo de decir. ¿Cómo crees? ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Y qué le dijo Jesús? Mirando a todos y reprendiendo, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu mirada en las cosas de en las cosas de Dios y no en la de los hombres? Cada vez que uno está analizando una situación, está analizando un problema, dar un consejo y no lo dice conforme a la revelación del Espíritu Santo, conforme a la palabra, nos estamos metiendo con Dios. Por eso la palabra de Dios dice, muchos de entre ustedes no se hagan maestros porque recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque estamos, como dice Papa Byron, administrando cosas divinas. Entonces, el último consejo para caminar con Dios, que Dios nos dé la gracia de meditar en su palabra entendiendo que este es un reino. Él creó todas las cosas. Por eso es que Jehová es Dios, porque sus derechos no son derechos derivados. Yo tengo este reloj y soy propietario de este reloj porque lo compré. Soy dueño del auto porque lo compré. Pero es que el reloj se lo compré al fabricante. El auto se lo compré al fabricante. La otra camioneta se la compré a alguien que me la vendió. No. Incluso el diablo le dijo a Jesús, a ver, échame una doradita ahora y te doy los reinos de la tierra que a mí me fueron dados. Él mismo reconoció que él no es el creador. Los derechos que él tenía, alguien se los dio. Pero los derechos que tiene Elohim, el Dios creador, los tiene porque él creó. Por eso Pablo dice, si tú eres criatura y Dios te creó, ¿cómo vas a contender con él? Si Dios escogió unos vasos para honra y otros para deshonra, ¿quién eres tú para cuestionar eso? ¿Cuándo hemos visto un libro cuestionándole al autor por qué me escribiste? O alguien que hizo una masilla, una escultura, cuestionar con el escultor por qué me hiciste así, ¿no? La Venus de Milo, Leonardo da Vinci la hizo sin los hombros, en la escultura, cuestionándole a da Vinci por qué me hiciste así. Entonces, precisamente porque es el creador. Y siempre el creador de algo es el dueño de lo que creó. Pues resulta que los cielos y la tierra los creó Jehová. Los sustenta Jehová y gracias a Cristo los redime Jehová. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te ruego, Padre, que podamos crecer en espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Jesucristo. Padre, que todo lo que estamos meditando, tú nos permitas, Padre, hacerlo vida, no solamente ser oidores, sino hacedores. Danos la gracia de que Cristo siga siendo formado en nosotros, que podamos caminar de tu mano, Espíritu Santo, que nuestra vida pueda ir de luz en luz, de gloria en gloria, Señor, como la senda de los justos, por el camino de la gracia, por el camino de la fe, por el camino de la humildad, de la mansedumbre. Gracias, Padre, por la vida de los pastores, Señor David, Yasmín, con esta convocatoria. Gracias por la vida de los varones. Gracias por la honra, Señor, de tener la compañía del apóstol Oscarito, el apóstol Hipólito, los demás hermanos. Señor, te damos gracias, porque de veras que tú has sido bueno, tú has sido paciente. Gracias por habernos creado, no habernos formado. No lo merecíamos. Gracias por redimirnos y volver a restablecer en nosotros esa naturaleza divina, Señor, de ser uno contigo, de ser conformados a tu imagen.
Señor, gracias por enseñarnos que tenemos una responsabilidad sobre todo como varones, Padre, de asumir primos y en el mundo espiritual, con el sacerdocio Melquisedec, interceder por otros, cuidar a otros. Padre, ayúdanos a ser entendidos, a ser sensibles a tu voz, a que tu presencia pueda seguir creciendo en nosotros, que nuestras baterías hoy sean recargadas, Señor. Por amor a tu nombre, Padre, ayúdanos a caminar verdaderamente en el Espíritu. Espíritu Santo, yo te quiero pedir perdón. Yo ya por temas de tiempo no pude hablar de los pecados contra ti y sus consecuencias, pero aún de esta manera, pedir perdón, Señor, porque cuántas veces no hemos sabido en nuestra conciencia que tú nos has dado una indicación y no lo hemos hecho, o hemos hecho algo que sabíamos, teníamos el testimonio en nuestra conciencia que no debíamos hacer. Te pido perdón, Espíritu Santo, y te pido perdón a mis hermanos, y quieras tú que si alguien aquí tiene que pedirte perdón, como yo mismo, Señor, nos perdones y nos ayudes a ser sensible a tu guianza, Espíritu Santo, a tu presencia. Señor, que si alguien aquí hoy necesita entender esta palabra como un rema, asume el compromiso de querer llenarse de ti, buscar de ti, cargar la batería en ti, Señor. Como decía el rey David, no quites, no me eches delante tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva en nosotros un espíritu noble, un espíritu recto, un corazón contrito y humillado, Señor, que tú no desprecias. Por amor a tu nombre te pido perdón aún de los pecados que nos son ocultos, de aquellas cosas que ni siquiera entendemos en lo cual hemos pecado. Por amor a tu nombre restaura todas estas cosas, Padre. Por amor a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Perdón por el retraso. Hay que perdonar, al contrario, gracias por la palabra, profeta. Yo sé que pues habíamos hablado, ¿verdad? Que había la posibilidad de una tercera, no sé si lograste terminar, y bueno, en ese caso sí estaría siendo dentro de 15 días, pero eso ha sido una bendición, el tenerte compartiéndonos el tema, eh, a como lo sentí en el corazón, ¿verdad? De hablar sobre esto. Y es definitivamente, Enoc profetizó porque se relacionó con Dios a lo profundo. Y como dice ese versículo, nada hará Jehová el Señor en la tierra si primero no se lo cuenta o se lo dice o se lo revela a sus siervos los profetas, a sus amigos los profetas. No sé si Amén. quisiera, ay, apóstol Hipólito, ya le sirve el micrófono, qué gusto Ya, escucharlo. ya. Si había la oportunidad de hacer nada más un comentario referente a lo que habló hermosamente el profeta, eh, pues la verdad que sí, estamos recibiendo enseñanza y revelación del cielo. Solamente no comentar, decía él que si Dios que él quisiera soltar al mundo, pues, yo vino en mi mente recordar de Job, en Job capítulo 38, donde habla que él es el que fundó la tierra, pues dice, le hace la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién confesó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? Dice, ¿a quién puso o quién puso su piedra angular? Sí, todo está sostenido por la piedra angular, que es Cristo. Cristo, si Cristo no estuviera en esta tierra, ya nosotros ya no estuviéramos aquí, ya fuéramos todos condenados, ¿no? Por él nosotros tenemos vida. Y nada más, de cuando decía de que a Jesús lo tenemos que hacer nuestro Señor, claro que, porque la salvación es consecuencia de hacerlo, a Jesús como nuestro Señor. El pueblo judío lo consideraba a Jesús como el hijo de David, o algunos le decían profeta y algunos le decían el hijo del carpintero, o ya definitivamente le decían que era un blasfemo.
ellos decían, no, tú eres hijo de David, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, comentaba esto porque Jesús es el espíritu de la profecía, como nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. En él está puesto toda nuestra esperanza y él es el Señor. Él es lo máximo para nosotros los habitantes en esta tierra. Sin él no podemos entrar. Bueno, gracias y bendiciones, bendiciones para el profeta Yacer. Y pues aquí estamos sumándonos y la verdad, aprendiendo mucho. Apóstol Polito, para nosotros es un honor que ustedes nos visiten, igual ahí el pastor Jerry y su hijo, que es Javi o es Gerardo. Pastor Javier estaba conectado. Ah, es Javi, entonces qué gusto que Estuvo estén. conectado la semana pasada. Les amamos mucho y pues somos familia, ¿verdad? Y una bendición poderles escuchar y saludar. Y pues no sé Nuevas si experiencias, nuevos tiempos y la verdad ha sido una bendición estar pues formando parte de este presbiterio. Amén. gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si Apóstol Oscar quiera decir algo. Sé que está ya algo apurado porque a las 9 es el enlace, pero algo que nos pueda dedicar. No, solo gracias, gracias, porque la palabra de Dios, así como lo leímos hace un momento, cuando Jesús mismo impartió el Espíritu, la palabra de Dios es vida. Y entonces siempre que la oímos, siempre que la atendemos, hay que rogarle mucho a Dios que la recibamos y hay que rogarle a Amén. Dios que la trabajemos. Y pues es un gusto saludar al apóstol Hipólito y a todos, a Jesús, a Rodolfo, Bendiciones, Néstor, apóstol Oscar. profeta Yacer, apóstol David. Es un gusto saludarlos y muchas gracias. Me da pena, me tengo que desconectar. Un Adelante. abrazo, un abrazo. Amén. Te amamos, pastor. Gracias. Bendiciones. Ahí nos escuchamos a ratito. Es que a las 9 empiezan los enlaces de oración telefónica. Entonces, él es ahora sí que el punto, el centro de unión. Entonces, pues nada, solamente dar las gracias a Profeta Yacer, al Señor por tu vida. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial por la palabra que nos da, que esta palabra sea de bendición y yo creo que como lo acordamos previamente y somos varones de palabra, Yacer, en la próxima pues ya puedas terminar, ¿verdad? Dentro de 15 No, no, días. de hecho te iba a decir, no, ya hoy yo aceleré los temas y en vez de profundizar más, ya di todo lo que quería. Es decir, quizás algunas cosas lo hubiera profundizado más, pero no, ya con este terminé. Muy bien, pues te damos las gracias. Yo espero que no sea la última. Este, pues solamente seguir invitando a los varones de la congregación y a los demás amados que podamos estar eh, levantando en nuestros lugares a los varones. Como bien tú decías, ya ser que sigamos entendiendo lo que nosotros somos delante del Señor, la responsabilidad, el privilegio, pero así como los privilegios, las obligaciones y el tener que responder delante de nuestro Dios. Te damos gracias, ya sé, por la disposición que tienes y pues bendecimos tu vida, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti, bendiga el fruto de tus labios, bendiga el fruto de tus manos, bendiga tu entrada, tu salida, siempre tenga misericordia de ti, te salga al encuentro, mande ángeles alrededor, sea tu escudo, tu fortaleza, sea tu prosperidad en todo momento, que sea Él la roca inconmovible en la cual tú te sostienes y estás parado en ella, en el nombre poderoso de Jesús, y sea también el Espíritu Santo edificando tu vida aún más, y te lleva a cumplir los propósitos para los cuales Él te llamó a su luz admirable. Bendecimos a la profeta Hilda, sus negocios, bendecimos
todo lo que están pasando, como bien tú tomaste esa palabra, que por cada problema, por cada circunstancia que estén pasando, por cada prueba, una doble bendición venga sobre tu vida como lo declara y lo promete el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y gracias por la palabra, hermano Yacel. Esperemos que la próxima sea presencial. Gloria a Dios. Bendiciones. Nos vemos. Saludos, profeta. Por acá los esperamos. Bye bye. Gracias. Bye bye.